12:11, lo hicimos esperar más de lo establecido, pero bueno, se dio así como vino el programa. El hombre tuvo paciencia y lo tengo acá sentado frente mío. Me refiero a Fito Aguirre, que el nombre es Fito, digo. Uno ya lo conoce como Fito Aguirre, es el candidato a primer diputado provincial por el Frente Podemos, digo, este frente que dentro de sus referentes así nacionales lo tiene a Víctor de Llenaro, digo, un histórico de la mejor CTA de los argentinos, con el cual vamos a hablar, digo, por qué van en el Frente Podemos, por qué no van con el Frente Progresista. Vamos a hablar de la ciudad de La Plata, vamos a hablar de la provincia, les voy contando, digo así, que Fito Aguirre también es un histórico dirigente de ATE La Plata, de ATE Provincia de Buenos Aires y de la CTA, así que, y ha estado ahí, se lo ha visto en algunos digo, de los reclamos, protestas que ha habido, caso en el hospital en el hospital de niños, y también en el tema de lo que es ahí el teatro argentino, ¿no? Lugares que parece insólito, ¿no? Digo, que, digamos, lugares emblemáticos a los cuales se los desbaste, ¿no? Así que todas estas cosas vamos a estar hablando acá junto con el ruso, con Eduardo Cadevila, con Fito Aguirre. Fito, muy buenos días, gracias por estar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es nuestro, digo, a ver, voy a decir así, digo, nos conocíamos de antes, digo, pero nos conocemos de aquello que fue la alianza, ¿no? Esa cosa que, bueno, que generó muchas expectativas, bueno, después no importa, digo, terminó como terminó, digo, pero a veces hay algunos momentos interesantes, digo, que quienes damos, digo así, de distintos lugares, y como podemos y como nos dejan, y también como queremos, ¿no? Digo, por un país distinto, por una Argentina distinta, una provincia distinta, una ciudad distinta, bueno, digo, aquel momento inicial 97-99 de la alianza fue memorable. Pero contanos, ¿por qué el Frente Podemos? Bueno, nosotros venimos ya trabajando hace mucho tiempo en una vocación que está instalada en la cultura política argentina, que es la vocación frentista. Digamos, en estos 30 años de democracia, como que hubo metamorfosis en el sistema de partidos políticos, hubo crisis de representación, hubo grandes movilizaciones populares que fueron, digamos, configurando como tres caminos en la Argentina para la búsqueda de la democracia representativa. Uno de los caminos es el histórico Partido Justicialista, que jugó distintos papeles, por lo menos desde mitad del siglo XX para adelante, y que en la década desde el 89 en adelante pasó a ser el cauce garantista del modelo económico, financiero y social que impulsaba el neoliberalismo, que fue, digamos, los momentos que todos recordamos de grandes resistencias a lo que no fue el salariazo y la revolución productiva. Pero desde aquel momento, más allá de los nombres, es el cauce que garantiza una cierta gobernabilidad, que sigue siendo similar en los esquemas de concentración y sigue siendo, digamos, una forma, digamos, de gobernar el Estado, en las cuales siempre hay condiciones como para cuestionar determinados aspectos que a nosotros nos parece que son importantes. El otro esquema, digamos, es el de la Unión Cívica Radical, digamos que también pasó de ser socia del kirchnerismo con aquel esquema de la concertación que planteaba Néstor Kirchner, irse del kirchnerismo, después pasar a estar con de Narváez, digamos, con un esquema muy práctico, ¿no? Contable, y hoy, digamos, planteando, digamos, también un esquema, a mi entender, de sobrevivencia en términos electorales, pero lejos de políticas de transformación. Y la cantidad de ensayos que tiene la experiencia frentista, que podemos nombrar frentista, me refiero ubicándolo más por el lado de centro izquierda,
algo así similar a lo que es la experiencia del Frente Amplio Uruguayo. Digamos, vienen ensayos desde la época del Frente Grande, Frepaso, Proyecto Sur, digo, distintas situaciones que todavía no encontramos una ubicación o una forma que vaya más allá de los dirigentes y que se pueda consolidar como una alternativa. Digo, en esa búsqueda habrá caminos por recorrer. Una de las experiencias que nosotros creímos que era de las más altas fue el momento fundante entre Wiener, Margarita Stolbizer y De Genaro, cuando se constituyó el FAP e irrumpió en la elección del 2011 con 1.400.000 votos en la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias, digamos, gravitantes para cualquier proyecto nacional que se quiera definir, y también para pensar, digamos, tener una base de sustentación respaldada para poder gobernar. O sea, sin provincia de Buenos Aires es muy difícil pensar. Nosotros veíamos que, a diferencia de otras experiencias que habían nacido en la ciudad de Buenos Aires, que podemos nombrar la de Bonazo, la de Zamora, la de Chacho Álvarez, etcétera, esta tenía un esquema... Era más federal, digamos. Era más federal, porque era lo de Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Parecía interesante. Bueno, el tema es que nosotros planteábamos 2013 consolidar el FAP y 2015 gobernar, pero con un esquema que nos permitiera seguir llevando adelante la estela esa que nos dejó el 2011, que fue muy importante. Pero me da la sensación que determinados punteros optaron por un esquema solamente contable de garantizar la renovación de cargos legislativos a un grupo, por nombrar algunos de la provincia de Buenos Aires y por nombrar algunos que quieren renovar a nivel del Congreso Nacional, y la contabilidad la ubicaron por el lado de armar un frente cívico como el que tiene Wiener en Santa Fe, nada más que aquel tiene 20 años, y esto nos parecía a nosotros que era algo que iba a durar hasta el 28 de octubre. Vos no digo un poco, estamos hablando con Adolfo Fito Aguirre, no me salía el nombre, Adolfo Fito Aguirre, del Frente Podemos, bueno, que ahí está contando, él es parte del grupo fundacional de lo que fue el FAP, o sea, el referente nacional de Fito Aguirre es Di Genaro, ya lo habíamos dicho en la introducción, y está contando un poco, por qué no están, por qué no están en el Frente Cívico Progresista y por qué son el Frente Podemos, pero a ver, ¿por qué? Vos decís, bueno, algunos punteros, pero eso, tiene que tener un aval de Stolbizer, tuvo un aval de Stolbizer, un aval de Wiener, ¿por qué, del otro lado, voy a decir así, por qué esa desesperación de cerrar con la UCR en la provincia de Buenos Aires? Y también decir esto, ¿por qué la dura negativa de ustedes de decir si está la UCR, no? Bueno, porque en la secuencia histórica se demostró que un proyecto que había empezado de una manera muy interesante, como fue terminar con el tramo menemista, que fue la alianza, después demostró, que no hay un proyecto, no había un proyecto en esa alianza. Había una versión que impulsaba la UCR y un intento de versión que impulsaba el Frepaso. O sea, ya conocemos lo que significan los frentes pura y exclusivamente electorales, y nosotros lo que veníamos planteando por ese dato político es pasar a la fase de la construcción de un frente político. Un frente político para gobernar requiere, reglas para saber cómo dirimir los conflictos. O sea, tomamos mucho la experiencia del Frente Amplio, pero ¿por qué la tomamos? Porque van por el tercer mandato de gobierno, ¿no? Y ahí se eligen los candidatos del frente, hay un nivel de participación, hay reglas inclusive para ver cómo abordar el programa, no es un papel el programa. En el Frente Amplio Uruguayo, cuando se va a tratar un tema, debate el Frente Amplio Uruguayo. Después los parlamentarios tienen que llevar adelante el debate de ese frente político. Entonces acá es una cuestión pura y exclusivamente táctica, frentes electorales para garantizar, sacar la cuenta de cuántos votos hubo y cuántos van a entrar. Entonces
es muy difícil que un frente así pueda llegar a gobernar la Argentina con un programa que sea diferente a lo que se dice ser, que sos oposición. Entonces, ese era el debate que nosotros teníamos, creíamos que lo íbamos a lograr, inclusive cuando Wiener, estábamos haciendo nuestro congreso en Lanús, en el microestadio de Lanús, Wiener vino, es más, yo hasta soñaba, digamos, partido centenario y nosotros provenimos de un sindicalismo que no es mayoritario, pero tiene un cierto prestigio en la Argentina y en el mundo. Entonces ya me imaginaba cosas muy interesantes. Margarita Stolbizer, una persona, digamos, que ha estado gravitando en todo este tiempo con una línea de trabajo óptima. Entonces, cuando Wiener anuncia que tiene la propuesta de un candidato a diputado nacional, Dante Caputo, digamos como que hay un nivel de decir, no, para. Cada uno en su provincia. En la provincia de Buenos Aires definimos nosotros, Wiener en Santa Fe, Juez en Córdoba. Con lo cual dijimos, no, esto ya es, está mostrando, digamos, el principio de que esto tiene una dificultad muy grande. Sienten que, siempre se cuidan con el radicalismo, más allá de lo que pasó después de la alianza en 2001, ¿no? Pero siempre tienen como, ¿hasta qué punto después sin tener en cuenta eso, sino yendo a lo más inmediato, más en el corto plazo, hasta qué punto sienten que fue operado el radicalismo internamente por el oficialismo cuando en el año 2007, faltando pocos meses para las elecciones que tenían una cierta polaridad entre Cristina Fernández de Kirchner y Carrió, había esa cosa binaria y se temía un posible balotaje en el cual el oficialismo por ahí no saldría bien. Y se producen reuniones entre el oficialismo y La Baña que devienen en que La Baña después se ofrece como candidato al radicalismo, que no tenía candidato, y el radicalismo crea una sociedad con peronistas disidentes y promueven a La Baña como candidato, con lo cual el voto opositor al kirchnerismo se dividió y se rompió esa polaridad entre Carrió y Cristina, y obviamente ganó Cristina porque dividió el voto opositor. ¿Hasta qué punto sienten que el radicalismo por ahí es permeable a los Nosiglia, a los Storani, a la gente que tradicionalmente ha acordado y que descansa en ese bipartidismo de que no se puede gobernar si no es peronista o radical, entonces se operan mutuamente por dentro? ¿Y hasta qué punto sienten que el radicalismo puede ser operado, como pasó en 2007, que otro sería el país hoy, para bien o para mal, no se sabe, pero bueno, otro sería el escenario? ¿Hasta qué punto sienten que puede ser operado el radicalismo? No, bueno, yo creo que la configuración que hoy tenemos en la Argentina es muy distinta a la de otros años, o sea, no hay un país federal. Yo siempre digo que estamos ante 24 emiratos, tanto para el partido de gobierno como para el partido que tiene una cierta representación en el país y que hace de oposición. Entonces, hay mucho peso también, y no hay que verlo sobre dirigentes partidarios, del ciclo económico en el mundo global en el que se van moviendo las cosas. O sea que ahí juegan las inversiones, juegan empresarios, juegan transnacionales, o sea, se busca gobernabilidad, paz social, hay una serie de cuestiones que se ponen en juego, y hay un lobby muy grande de cómo configurar la gobernabilidad que se necesita para determinados intereses, ¿no? Como también podríamos decir que hay un lobby que no es muy grande, que quiere otra cosa y no logra penetrar. Entonces, a mí me parece que siempre hay actores preponderantes en los distintos partidos que terminan siendo funcionales de determinados lobbies que quiere un determinado esquema de cauce de gobierno, que yo creo que el cauce de gobierno que mejor le cae al ciclo que tuvimos todo este tiempo ha sido el PJ, aunque cambien los nombres, que se llame Duhalde, se llame Néstor Kirchner, podría llamarse Rodríguez A, se podría llamar cualquiera, porque lo que interesa es un cauce que garantice una determinada gobernabilidad para un determinado ciclo económico y quiénes son los ganadores en ese ciclo económico. Entonces me parece que el radicalismo termina siendo funcional justamente a operar a la media que pretenden otros, ¿no? Utilizando, digamos, lo que se da en el resultado electoral. Hoy, ¿qué tenemos? Que el sueño que nosotros teníamos, que era Wiener, de Genaro, Stolbizer, digamos, como parte de los armadores de una trama fresca, ¿no? Inclusive se nombraba en el mundo, acá en la zona,
como el dato más fresco, lo del FAP, ¿no? Rápidamente ha sido, a mi entender, cooptado, operado, ¿no? Con ayuda por parte del FAP, de niveles dirigenciales, no en cuestiones, digamos, de ver los dos pasos que vienen. Sin embargo, con el dato de Cobos, ¿no? Con el dato de Wiener, con Sanz, si va a ser candidato o no, como está la discusión del 2015, van a tener que dirimir, digamos, bueno, ahí viene otro operativo más de cómo se va a configurar la gobernabilidad en la Argentina del 2015. Lo cierto es que todas aquellas cuestiones programáticas que nosotros planteábamos, que planteaba el FAP, etcétera, en el esquema que está armado hoy, eso ya no existe, o sea, no existe ni el FAP como se fundó, ¿no? Ni tampoco es la UCR que supimos conocer. No existe el peronismo por las convicciones, digamos, sino que es un cauce grande, digamos, que garantiza, y lo tiene bien en claro, por eso Desmendiguren va en una parte del PJ, no el jefe de la Unión Industrial, que difiere de Kunkel, pero votan lo mismo, ¿está? Y por eso el Momo Venegas es otra parte del PJ, porque es todo va a terminar, digamos, en el mismo cauce. O de Narváez, que podemos encontrarlo con Scioli después del 27 de octubre. O sea, en cuanto se haga el tema Massa-Scioli, puede ser Scioli el candidato a presidente, pues está jugando eso, o puede ser, y el lobismo está jugando eso, digamos, configurando cómo va a ser la gobernabilidad 2015-2019. En ese esquema, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de una alternativa que ponga en la agenda otras cuestiones, porque hay cuestiones que parece que son de estudio, pero son cuestiones que están preocupando. Una de ellas es lo del cambio climático, se puede ver como tema ambiental, pero también se tiene que ver, digamos, cómo se juega la naturaleza, cómo entró en el esquema financiero la naturaleza, ¿no? Y cómo están los estados acorde a un fenómeno de esas características. El tema del trabajo, con la capacidad que tiene hoy China de invadir Brasil, Argentina, etcétera, nos podemos encontrar en un tiempo que volvemos a la economía primaria, y si hay economía primaria sin manufactura no hay trabajo. Entonces, y son negocios, o sea, negocios muy importantes, de mucho dinero, etcétera. El tema la Argentina, primer consumidor de cocaína de América Latina, es un dato menor, es un dato más o menos, es un dato importantísimo, porque eso no existía antes. Son datos nuevos que requieren consensos y tramas nuevas, no anotarse en ese negocio. Porque para que eso exista tiene que tener protección política, policial y judicial. Entonces, bueno, ¿quién pone estos temas para trabajar esta trama? Cuando la estructura financiera que tienen estos esquemas son tan poderosas que te pueden comprar cualquier policía comunitaria. Fito, para ir cerrando este bloque, digo, bueno, con lo último que dijiste es como que la pregunta no debería hacerla, digo, ahí diste un título, digo, en dos renglones diste un título picante, digo, cuando la nota la publique seguramente el título va, así te lo estoy avisando, va a pasar por ahí, pero digo esto, ¿por qué nunca, digo, a ver, a Hugo Yasky, que en algún momento fue compañero de ustedes, de Di Gennaro, digo, está acompaña al gobierno, acompaña al oficialismo, acompaña al kirchnerismo, ¿por qué, digo, bueno, ya contaste por qué no le cierra la historia con los radicales, digo, ¿por qué nunca le cerró, digo, la historia con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, no? Bueno, porque primero que nunca nos dio la personería gremial que tanto había prometido. Nos referimos a la personalidad gremial de la CTA. De la CTA. Y que todavía, inclusive teniendo la Yasky como aliado principal, tampoco se la dio. O sea que hay una concepción que trabajaba un esquema de modelo sindical único, cuestionado. Ya creo que no hay ni necesidad de explicar qué es Pedraza, cómo operó Zanola, cómo opera el sindicalismo empresario. O sea, son millonarios que quieren parecerse o vivir en Nueva York con la idea de que representan a los trabajadores, pero negocian convenios colectivos
que no promueven la afiliación sindical, ¿no? Porque negocian por todos los trabajadores, con lo cual debilitan las organizaciones. Y en la relación capital-trabajo, que es vigente, o sea, antes la estudiábamos por cuestiones de marxismo o socialismo-capitalismo, ¿no? Pero la relación capital-trabajo sigue siendo vigente, esa discusión de quién se apropia del producido que hay en un país en mayor porcentaje, si es igualitario, si se acerca. Esa es la disputa, porque cuando se dice 50% va al trabajo, como dijo Cristina en un momento, que logramos el 50-50 que logró Perón, es un cuento, no voy a decir chino, un cuento de acá, pero 50-50 es 50% para el lado del trabajo, 50% para el lado del capital, quiere decir que estaríamos de pleno empleo acá. Y sin embargo lo que hay, y bancado también por el gobierno, es un esquema de precarización, tercerización laboral, que son los resabios que dejó el esquema que fundó el menemismo. El menemismo lo que fundó es que haya empresas transnacionales y que esas empresas tercericen todo el trabajo en otras empresas contratistas y subcontratistas de esa contratista. Con lo cual nadie tiene ningún tipo de derecho, y lo que hicieron es abaratar los costos laborales. Bueno, pero hay una serie de razones que podríamos nombrar de Genaro, por qué no con Néstor Kirchner y por qué después no con Cristina Fernández de Kirchner. Una, porque nosotros siempre hemos planteado, y por eso Víctor no está más en la central, de que la central tenía que ser autónoma de todos los partidos políticos, de los patrones y de los gobiernos, y para mantener la diversidad ideológica que tiene la central. Por eso la central de Yaqui, si no sos kirchnerista no podés estar ahí. En la central nuestra te encontrás con todas las especies que busques, ¿no? De todo tipo. Y debate la central y decide la central cómo representa y cuál es el programa que lleva adelante, reivindicativo, porque son herramientas defensivas para los trabajadores. Entonces, nosotros nunca quisimos, y por eso nos fuimos de la CGT, siendo peronistas, cuando se decía desde la conducción de la CGT que acá no se podía hacer nada. Nosotros dijimos, si no se puede hacer nada, empieza la extinción de la clase trabajadora. Y fue ahí, en 1991, a 3 años de la caída del muro de Berlín, que estaba como para decir acá no se puede hacer nada, porque el ganador de la Guerra Fría ponía las condiciones para el mundo de cómo iba a ser la cosa. Como en toda derrota militar, el que gana pone las condiciones. Entonces, después de eso, que todos los gobiernos se encuadraron a ese consenso que aplicaba el ganador, el sindicalismo, una parte, se anotaba también en eso. O sea, es decir, ¿para qué querer chocar con esto si no hay forma de chocar? Y nosotros nos fuimos del peronismo y nos fuimos de la CGT. Y esa CTA nació con un planteo de organizar a los que trabajan, a los que buscan trabajo y a los que trabajaron. O sea, una cosmovisión de que nadie está desocupado. El que está sin trabajo está muy ocupado porque tiene un problema, ¿no? Entonces, desde esa concepción, nosotros manteníamos autonomía, buena relación con Kirchner en el comienzo y con Lula, ¿no? ¿Se acuerdan de esa foto en un bote? Víctor de Genaro, Lula, Kirchner. Nosotros siempre con la idea de que se avance y se mejoren derechos, etcétera, hasta que se tomó otro camino. Se optó por comprarlo a Moyano, el que maneja la logística en la Argentina, y era el sindicalista número 1 de Néstor Kirchner, no sé si recuerdan. Sí, hasta que después lo tiraron por la ventana, ¿no? Y a nosotros, por no subordinarnos y por no poder comprarnos, nos fracturaron la central. O sea, quedó una parte como una agrupación kirchnerista, que podía estar en esta central también como agrupación kirchnerista, porque hay muchos kirchneristas en nuestra central, ¿no? Y nosotros seguimos en ese camino. O sea, de Genaro está al frente de nuestro partido político, pero no está en la central. La central sigue siendo autónoma y no se subordina, digamos, a ningún gobierno. Por eso nos vamos a encontrar que yo puedo tener alguna relación, supongamos, con áreas de gobierno, pero el 10 de octubre la CTA de la provincia de Buenos Aires va a estar movilizada a la Casa de Gobierno, porque en realidad se vienen presupuestos de ajuste nacional y provincial. Bueno, este juego, entenderlo,
para nosotros es fácil, para otros no es fácil entenderlo. Lula, muy inteligente, que viene del sindicalismo, tuvo diálogo con todas las centrales sindicales. Y en los actos de los 1 de mayo, que yo tuve la oportunidad de haber compartido palco con Lula y con la CUT de Brasil, estábamos todos esperando porque Lula estaba haciendo el saludo en cada acto de 1 de mayo de cada central. O sea, optó por dialogar con todos. Él, su camiseta es la CUT, pero desde el gobierno tenía ese juego. El rol que optó el kirchnerismo es fracturar todo para garantizar paz social a las inversiones. Digamos, o sea, debilitar, y hoy tenemos 5 centrales, se podría decir, más o menos, porque también partió la CGT. Claro, son 2 CTA y 3 CGT. 3 CGT. Está la de Barrio Una Nuevo. que ya venía de la de Barrio Nuevo, que es... él es un artista de su película. Y aparte no se las otras 2 es en serio. Un artista de la corrupción. Sí, bueno, por eso, pero él... Y aparte el kirchnerismo no se concibe derrotado. Cuando estaba por perder la CTA, o va a elecciones con Micheli y pierde, Yasky desconoce la elección y automáticamente se quedan 2. Claro. Es decir, no se concibe derrotado. Es decir, yendo al pie nunca. O tengo no. 33 de mano, no voy. Sí, pero perdieron internacionalmente. Por ejemplo, el nivel de incidencia, de prestigio. Nosotros el año pasado hicimos una conferencia internacional y vinieron las centrales más emblemáticas del mundo reconocen esto, digamos. Es una locura criolla, digamos, pero no gravita, digamos, en las grandes decisiones. Lo que nos quitaron es la posibilidad de gravitar en las grandes decisiones, que es muy importante. Hay que tener en claro que el Estado ya no se maneja a un solo tiempo, porque el mundo cambió, las cosas cambiaron, el capital se tiene tramos de transformaciones, nunca cae, o sea, se hace una metamorfosis, pero nunca cae. Veamos lo de España y veamos lo de Estados Unidos. Se va a acomodar en otro lado, se acomoda en China. El tema es que el Estado tiene un momento de contención, el hambre ya, pero no podés vivir eternamente con eso, porque el otro tiempo tiene que ser garantizar derechos, que nadie le tenga que deber nada a nadie, porque si no te pasás de vuelta y pasa lo que pasa ahora con Massa, que es lo mismo que pasó, no sé si recuerdan, con Menem y Cafiero. El que tenía la vaca atada era Cafiero, y apareció Menem y se fue todo por ahí. Acá la vaca atada estaba con un Estado, digamos, que se pasó de vuelta con el tema de la contención, está medio desfigurado el esquema de garantía de derechos, ¿no? Armó un show, digamos, inclusive que no arma especialidad en el Estado. En algunas áreas de la economía sí, pero en la de otros derechos no arma especialidad. Y de repente aparecen 3 tipos que tienen consenso. Massa, Catopodis, Justosi tienen consenso en sus distritos. Sale por adentro, cuando tendría que en todo caso aparecer por otro lado. Lo de por el otro lado era de Narváez, Momo Venega y Moyano, supongamos. Pero sale por adentro, ¿no? Tiene consenso con sus comunidades y tuvieron un nivel de iniciativa que no los vieron, no lo alcanzaron a ver. Y no lo alcanzaron a ver y se estaba votando. Y ahora se va a volver a votar. O sea, que hay cuestiones de o mucha soberbia, por un lado, o por otro lado, dificultades para hacer alianza. Son 2 problemas políticos. Bien, son las 12:40. Te propongo que hagamos un corte, algo de música, y después digo, bueno, quiero hablar quiero hablar de la ciudad, quiero hablar de la provincia, y también, digo, en la cosa macro, voy adelantando, quiero que me contestes una pregunta. Digo, ¿alguna vez vino Lula a hablar con Di Gennaro? ¿Alguna vez Di Gennaro podía haber sido candidato a presidente? Bueno, ¿por qué pasó ese tiempo, no? Pero fundamentalmente quiero hablar, digo, de las propuestas de Podemos para la provincia y la ciudad. Vamos a la música con León Gieco, Continente del Silencio, y cumplamos con la pauta. 12:46, estamos conversando acá en No es lo que parece por Radio Plural 96.7 con Adolfo Fito Aguirre del Frente Popular Democrático y Social, más conocido como Frente Podemos. Él es el primer candidato a diputado provincial acá por la octava, por la ciudad de La Plata, que es sección única, y les voy contando que lleva candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, a Marta Maffei, reconocida dirigente
del gremialismo por la educación, reconocida dirigente de CETERA, la acompaña Juan Carlos Alderete y Vilma Ripoll. Esos son los tres primeros que encabezan la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente Podemos. Y digo, bueno, pasamos una primera parte que así, digo, fue muy macro, hablando de los por qué sí del Frente, los por qué no de Podemos, pero ahora digo, bueno, vos has sido un dirigente de ATE, de la CTA, digo, o sea, conocés la provincia de Buenos Aires, conocés las problemáticas de la provincia de Buenos Aires, algo decías que hay un ajuste, y te hemos visto este último tiempo en algunas, digo, voy a decir así, digo, no se entiende la gestión Tellerman porque el teatro argentino estaba muy bueno en la anterior, digamos, en la primera gestión, los 4 primeros años de Scioli, con el parate del Colón, el teatro argentino de La Plata lo había superado al Colón. Y otra cosa que pasa, digo, yo no entiendo, porque digo, a ver, digo, esto vos me podés decir, preguntáselo a Colía, me podrás decir, preguntáselo a Colia. Digo, el hospital de niños es emblemático, vienen de toda la provincia a este hospital de niños, gente que viene el micro como puede del conurbano, y gente, digo, por ahí los municipios del interior se organizan de otra manera y arman alguna combi, los traen a atenderse, bueno, o vienen de urgencia. Digo, en ambos dos temas estuviste, y en ambos dos temas, digo, hay, digo, de último, la cultura, quien puede decir, bueno, che, si hay ajuste, paramos el presupuesto cultural, digo, pero en el tema de la salud del hospital de niños cuesta más entenderlo. Digo, ¿qué es lo que está pasando en esos lugares, Fito? Bueno, yo creo que están saliendo a flote estas dificultades que tienen que ver con la falta de planeamiento, de estar al día en el tema presupuestario, y también problemas de conducción, porque por ejemplo, en el hospital de niños, el corte que hubo los otros días y que fui a acompañar y a ver de qué manera también ponemos forma para resolver los temas, no solamente, no solamente acompañar. Digo, la protesta o acompañar la protesta, claro, sino, pero por ejemplo se había suspendido una operación coronaria por faltas de insumos. Y yo digo, no, si ya estamos llegando a eso, y que los trabajadores tengan que salir, digamos, a hacer un llamado de atención, pues ya hace tiempo que vienen denunciando esas dificultades. Lo otro es, se jubila personal y pasa a quedar las plantas congeladas, cuando rápidamente, en mi concepción, es que el trabajo en el Estado es mano de obra intensivo. Hay muy poca tecnología, que era la disputa que teníamos en la década del 90, con las secretarías de modernización, querían hacer de todo, pero si no hay hombres y mujeres trabajando, no hay servicios esenciales y vitales. Ahí está la especialidad, hay un cirujano, un instrumentista, un anestesista, bueno, es la especialidad, pero son hombres y mujeres, y el equipo de salud es como el equipo de fútbol, o sea, entrena el martes, el miércoles, el jueves, o sea, y es bueno si está entrenando. Entonces, acá no se puede, después de jubilar compañeros y compañeras que se llegan a la edad, dejar congelados los lugares porque falta personal. Justamente no se cubre el faltante. Entonces ahí está faltando nombrar personal, y el ministro de Salud tiene que ir a ver al ministro de Economía. El ministro de Economía tiene que consultar, no sé, a Alberto Pérez. Es una vuelta burocrática en que nadie se hace cargo porque cada uno lo ve según en qué orden de importancia lo pone. Bueno, nosotros queremos poner el tema de la salud porque va a ser uno de los lugares de mucho conflicto, no solamente el hospital de niños, porque está habiendo problemas en muchos lados, como uno de los temas principales, porque justamente no podemos plantear cuánto dinero tiene la persona que está entrando al hospital para hablar de salud. Tenemos que plantear cuál es la política de salud pública sin tener que preguntar eso, porque para eso están las clínicas privadas o están las prepagas. Si no tenés, no podés tener una prepaga. Pero no se puede confundir qué es salud con el tema de cuánto tenés, porque ahí entramos en problemas. Y acá lo que está ocurriendo es que el presupuesto de salud cada vez se achica más porque se priorizan otras cuestiones. Puede ser el tema
de que el tema top en este tiempo, por instalación y por sobresaturación, sea seguridad. Bueno, entonces llega un momento que dicen, bueno, hay que comprar de todo, ¿tá? Porque además se instalan muchas cosas y no se hablan en serio, o sea, no se hablan en profundidad de los temas, se hablan para cubrir la coyuntura, que capaz que la coyuntura termina el 27 de octubre, ¿no? Y después eso queda abandonado y que lo haga otro. Entonces me parece que en estos temas que son vitales, esenciales, que tienen que ver con la vida, hay que ser muy exigente de que no puede pasar que en el hospital de niño, con programación, había una operación y se tuvo que suspender por falta de insumo. Ahí hay un problema de conducción y hay un problema de que hay que sacar a flote estos temas porque son temas muy importantes. Y en el caso del teatro argentino es algo similar. O sea, con la idea de los contratos basuras que tiene el Estado, y acá veamos una cosa muy loca, por decirlo de alguna manera, que el principal empleador que tendría que garantizar que se cumplan los pactos internacionales de la OIT, que van a hacer cursos, hacen seminarios, etcétera, que los firman cuando son los encuentros internacionales, el que tendría que hacerlo cumplir es el que promueve becarios, el que promueve contratos, digamos, sin aportes al IPS, o sea, el que tendría que hacer el poder de policía para que las empresas cumplan, el que primero aplica, digamos, no cumplir nada, es justamente el gobierno. Y en este sentido se contrata gente por sala y escenario, que es una categoría inventada, digamos, para justamente precarizar, y después no se les paga. Y se avisa que está en trámite, pero la pregunta es casi diría de muy sencilla. Una persona está trabajando un día igual que el que tiene 20 años de antigüedad, toca, supongamos, el concierto, la sinfonía número 5 de Beethoven, ¿no? Bueno, el violín que está acá, hace 20 años que tiene antigüedad, cobra la antigüedad, cobra lo que se conoce en blanco, o sea, regularizado, y el otro violín que está al costado lo contrataron por sala de escenario, está tocando la misma sinfonía, está haciendo el mismo trabajo, pero le están avisando que el mes que viene va a cobrar, y el otro mes le dicen, el otro mes vas a cobrar, tanto para el ballet, para el coro, como para la orquesta. Y eso se hartó, y es un problema de conducción, de que quieren contratar espectáculos envasados y traerlos acá contra la producción artística de primer nivel internacional que tiene el teatro argentino. Y en la ciudad de La Plata, digamos, estamos teniendo uno de los teatros más prestigiosos que tiene Latinoamérica, junto con el Colón. Entonces me parece que esas cuestiones hay que no solamente acompañar, sino comentarlo, en el sentido de que no podemos nosotros promover que en algo que tiene que tener planificación, que se tienen que preparar las cosas, que se cobra, digamos, después para ver esos espectáculos, o sea que la provincia tiene sus cuentas de tercero para recaudar, tengamos gente de ese nivel en la precarización que promueve la conducción actual del Teatro Argentino, del Instituto Cultural. Digo, te pregunto esto, vos y los demás candidatos, no solamente de La Plata, de las otras secciones electorales, llegan a la Cámara de Diputados de la provincia, llegan a la legislatura bonaerense, porque en algún lado también tendrán candidatos a senadores. La Plata elige diputados, pero hay otras secciones que eligen senadores. ¿Cuáles serían las 3, 4, 5 ideas, fuertes, de Podemos para la provincia? De proyecto de ley, para la provincia, o de foros de debate, como algunos como están de moda también ahora, pensando esto, toda la experiencia que tienen desde ATE y desde la CTA, Bueno, en primer lugar, instalar esta cuestión de legislaciones que tengan que ver con la importancia que tiene el rol del Estado en este ciclo. Si tuviéramos en un ciclo donde los niveles salariales de ingreso
y el pleno empleo estuviera funcionando, capaz que hablamos de otra cosa, pero el rol que juega para la relación intergeneracional de una persona, que es la niñez, la adolescencia, la juventud, el momento del trabajo, que es la vida útil, laboral, reconocida, y el adulto mayor, hay una secuencia que nosotros la tenemos que ver no por parches, no juventud buscando trabajo, no el tema de los jubilados que no tiene, se lo mandamos al PAMI, y a la niñez se la mandamos a la Secretaría de Niñez o al Instituto de Menores, no. Tenemos que tener una relación intergeneracional donde el Estado ahí juega un rol importante para el tipo de sociedad que nosotros soñamos y queremos construir. Entonces empieza desde ahí, te diría que empieza desde la madre, y que hay bastantes problemas. Y últimamente hubo bastantes problemas porque hay muchas mujeres solas, muchas mujeres en las calles, muchas mujeres madres solas, ¿no? Que están viviendo en albergues. Bueno, hay ausencia del Estado como hubo ausencia del Estado el 2 de abril. O sea, de lo que se dice Estado, que en realidad es del gobierno. Pues el Estado está ahí, alguien está gobernando. Entonces, ese es un primer planteo que hay que ver en el tema legislativo. Bueno, el legislativo lo que tiene que lograr es tocar temas nuevos que hay, que se tapan, entonces al taparse no se estudian. Hay dos formas de no estudiar qué pasa. O porque está tapado, no lo ves, o porque es ilegal. Entonces no se estudia. Como es ilegal, no se estudia nada. No hay ciencia, no hay estadísticas. Por ejemplo, un ejemplo voy a dar. La sensación de inseguridad. México la mide. Y sobre la medición hay estadísticas y hay correcciones. El Distrito Federal. Acá no se mide nada. Acá es intuición del funcionario. Dice, no, hay que armar la sociedad del rifle. Pero una intuición, dame estadísticas. Porque en los gobiernos de todo el mundo se planea o son chanta, pero para planear necesitas estadísticas. Saber cómo es en este mes, en el otro mes, pues es una sociedad esto, o sea, tiene, si medís la sensación térmica, ¿cómo no vas a medir la sensación de inseguridad? Bueno, eso es un aspecto, el tema del Estado, y trabajar cuestiones que garanticen derechos. Yo me niego a que alguien le tenga que deber a alguien para acceder a un servicio esencial y vital. Yo me niego que alguien tenga que ver un puntero político para poder ir al hospital. Me niego que se tenga que ver a alguien. Quiero que todos los derechos que debe garantizar el Estado, que están en la Constitución del 94, ¿no? En la Constitución del 94 está la Policía Judicial, hace 20 años. Es importantísimo para los temas de actualidad. El otro tema, voy a volver a la carga con la democratización del idioma. Voto directo y secreto para elegir las autoridades, como tiene Entre Ríos, como tiene Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque si no, todo el ahorro de los trabajadores estatales, los judiciales, docentes, todos, terminan alimentando historias de bandidos, como la última que tuvimos, ¿no? Que es una caja tan grande que se triplicó el presupuesto, superan los 9.000 millones de pesos, ¿no? Que la industria farmacéutica, digamos, hay droga que se compra por kilo y se vende por miligramo. Por kilo vale 100 y cuando saca la cuenta de todos los miligramos que tiene eso, es un paquete de dinero que nadie regula nada de eso. Es libre comercio eso. Entonces, prestaciones, pero todo ese ahorro que se pone tendría que ser política de salud para no enfermarse. No, que se alimente, ponete enfermo, que para eso está la obra social. La obra social está para que no se enfermen los trabajadores y su familia. O sea, para orientar, para prevenir, para hacer programas, cosas, etcétera. Lo ideal es que nadie tome ninguna pastilla, ni nadie tenga que ir todos los días a hacerse montones de estudios, ¿no? Eso sería lo correcto, la salud. El otro tema es lo que hace a discutir seriamente con esta concepción de la mano de obra intensiva, los planteles que requiere cada área esencial y que hoy tenemos dificultades, y grandes dificultades. Y el otro punto es trabajar combinadamente con otras fuerzas para recuperar un acuerdo federal de coparticipación que vaya hacia lo justo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, porque sin presupuesto, o sea, la palabra presupuesto significa presuponer que queremos que pase el año que viene.
Pero además de eso, yo quisiera incorporar presupuestos plurianuales, como tienen experiencia en otros países, para temas nuevos, que hay que planearlos, y para temas que tienen que ver con cuestiones que no las resolvés con un presupuesto año a año. Porque te comprometés a hacer la Ruta 6, como pasó varias veces, para el año tanto, y en ese año la abandonás porque en el próximo presupuesto no se metió. Che, estuviste, acá lo estoy viendo, estuviste junto con la candidata concejal de ustedes, junto a Ana Ruscón y Vilma Ripoll, en la marcha de los 6 meses de la inundación acá en La Plata. Digo, me parece que la inundación quizás puso en evidencia algunas situaciones, digo, por lo menos desde mi punto de vista, algunas situaciones de la gestión, digo, de N años de gestión peronista, o justicialista, o pejotista, quizás fuera el término más correcto, digo, porque, y que Pablo Bruera y sus hermanos y sus funcionarios, y gran parte de sus funcionarios terminaron de chocar, digo así, o sea, los últimos años de ALAC no fueron los mejores, y estos muchachos nunca gobernaron en serio el municipio, digo, esto corre por mi cuenta, me podés contradecir, digo, o sea, o decirme, mira, no estoy de acuerdo, si es que vos creés que yo estoy equivocado, digo, pero la pregunta va a esto, digo, cómo desde Podemos están viendo la cuestión municipal, cómo está Ana Rusconi encarando la campaña, con qué palabras, ¿no? Bien, primero, con respecto, yo digo que hay como un antes del 2 de abril y el después del 2 de abril, que digamos como que hubo varios aterrizajes, inclusive tomando como base el planteo de que en la secuencia de elecciones lo más probable es que al gobierno de los hermanos Bruera no le iba a ir tan mal como le va a ir ahora, ¿no? Porque en la secuencia, digamos, se van perfeccionando, tiene un poco de show también todo esto, en el sentido de que se da que otros entraron en problemas y lo tuyo se mejoró, o lo de Cristina no bajaba del 54 al 28 y con el 54 era más contundente, pero con el tema del 2 de abril para mí se puso en jaque varias cosas. Una, que estamos las comunidades, y digo las comunidades porque si a esto le pasaba a Insaurralde de 400 milímetros tampoco lo para, y si le pasaba a Massa tampoco los para. Digo, bueno, a Massa le pasó, no tuvo muertos. Claro. Digo, a Massa le pasó, y en el conurbano ahí sur también pasó algo. Sí, sí, pero sí. Digo, el conurbano sur tiene esto lo cuento así porque, digamos, porque, voy a decir así, los muchachos de la cámpora de la provincia de Buenos Aires, te hago este paréntesis a vos, sí, sí, sí. Digo, léase Otavis y Carreras, después el Ejecutivo lo promulgó, cambiaron toda la legislación respecto a Laguna de Rocha. En el sur bonaerense, en el sur del conurbano bonaerense no se inunda porque existe Laguna de Rocha. Claro. Bueno, ahora, ya se de claro, ahora Boca el club Boca Juniors va a poner un hotel con capitales saudí, y Racing, como está fundido, no se sabe qué va a hacer con su pedazo de tierra que le dieron. Pero lo grave es que, como si fuera el bosque de acá, o sea, primero pusieron una cosa, otra, ahora podés, a Laguna Rocha te la podés llevar puesta cuando quieras si tenés los votos en la legislatura. Claro, claro. Digo, gravísimo. Digo, la zona sur zafó gracias a Laguna Rocha, claro, y la claro. zona norte se inundó toda, bueno. No tuvo es muertos. Es que estos temas se vienen debatiendo desde el año 1998. En 1992 se hizo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y ya más de 200 científicos empezaron a plantear. Después hubo relaciones intergubernamentales, de ahí nacieron los ministerios de medio ambiente, o sea, lo único que se cumplió es armar ministerio de estructura, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires no tiene un seguimiento del mapa de clima, la provincia. Obras como las que se vienen anunciando para la zona de Junín, yendo para Santa Fe, para Venado Tuerto, etcétera, que es inundable siempre. Yo cuando era diputado se discutían las obras de las lagunas, de que una le pasaba a la otra. O sea, hace mucho tiempo que se vienen planteando cosas. El tema es que acá se puso en jaque el tema del cortoplacismo. O sea,
como en la película de Cinema Paradiso, cuando pasa el loco y dice esta plaza es mía, bueno, acá este cargo es mío, y entonces dura 4 años, y se labura sobre los 4 años para ver si lográs 4 años más. Y hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, Montevideo, yo estuve con la intendenta, Ana Olivera, tiene un convenio con la Universidad de la República a 20 años, porque hay una secuencia en el planeamiento que hay que ir cumpliéndola, siguiendo el crecimiento que va a tener Montevideo, y siguiendo el pulso de 2 industrias que tiene el momento actual del capitalismo en el mundo, que son la industria automotriz y la industria de la construcción. Entonces, ¿no?, el poner cemento, el poner para abajo 4 o 5 metros, que son diques de cemento, todo eso en algún momento iba a generar, digamos, muchas de las cosas que no se ven en una oficina en malas condiciones de algún área del municipio. Se requiere, el único plan que hubo es para fomentar la industria inmobiliaria, que sonaba, digamos, a planeamiento urbano, pero planeamiento urbano es otra cosa, urbanismo es otra cosa en este tiempo. Cuando Rocha convocó al departamento de ingenieros para hacer la ciudad de La Plata, que después le pusieron el nombre, disputaban ahí entre salir de un esquema de urbanismo y el novedoso esquema de urbanismo que lo traía Barcelona, Washington, San Francisco, Indianápolis, con los arquitectos. Y era el sanitarismo, por eso avenidas, árboles, por salir del hacinamiento y pasar, era sanitarismo, mirá la palabra, no era arquitectura por armar lindos edificios, para la salud. Bueno, eso quedó en jaque con el tiempo que estamos viviendo. Imagínate que en España te daban un crédito a 50 años, casi cuando te estaba por morir, terminabas de pagar el crédito para acceder a un departamento. O sea, Tony De Vito llegó a Madrid y vio un montón de plumas de la construcción y preguntó en joda si habían encontrado el tesoro, porque eran todas perforaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que manda. ¿Y quién le pone freno a eso? ¿Quién le pone freno a este esquema? Digamos, ahora me enteré que salió un sindicato también que te da por descuento de recibo de sueldo para pagar un 4K, acceder a un auto, una cosa, y bueno, ya lo dijeron las estadísticas, la Ciudad de La Plata tiene un auto cada 2 personas, o sea, estamos en un nivel de locura. Entonces, ¿qué digo yo? Que no hay planeamiento, entró en jaque, digamos, casi te diría la politiquería, no es política eso, porque nadie sabía qué había que hacer acá. Fue la noche en que todos estábamos solos, y por suerte había un pueblo solidario, en todas sus versiones, hombres, mujeres, jóvenes, que, digamos, y una desgracia impresionante, y con mentiras, porque se busca verdad todavía, o sea, con mentiras. Entonces me parece que de eso, un dolor, por un lado, se van a pagar costos en términos de gestión, porque no gratis no es nada, digamos, ya se pagó en las PASO, creo que va a tener una situación similar próximamente, pero nos deja abierto el tema de la participación comunitaria, la participación popular, la participación ciudadana, el nombre que se quiera, que no podemos dejar, digamos, los destinos de una comunidad, en cómo queremos vivir, ¿no?, ahora y en los próximos tiempos, sin participar, sin meterse, digamos, en cómo tiene que ser la cosa, porque si no, vamos a tener la dificultad de que en la próxima discusión del planeamiento urbano va a tener que ser que el Estado, como hacen en Noruega, tiene que comprar las tierras, tiene que hacer toda la infraestructura, tiene que promover, digamos, todo lo que hace urbanismo, y solamente a las inmobiliarias le tiene que dar la comercialización. Porque si no, cada uno hace lo que quiere. Yo tengo vino un deportista con una cuenta importante que tuvo en Europa, ¿y dónde se metió? En el negocio inmobiliario. Y entonces deciden ellos. ¿Y para qué están todas esas oficinas donde vos tenés que pagar sellado, esto, aquello, preguntar, pim, pum, pan? Que es lo mismo que yo digo con los esquemas financieros, hay que anotarlo en este ciclo porque también son datos nuevos. Eso se mueve con la electrónica, o sea, había un cuento que hacían de cómo operaban alguna de las técnicas que tenían
y había una creencia, ¿no?, de musulmanes o islamita, digamos, que tienen acción armada. Entonces decían, bueno, tienen un esquema financiero distinto al que tiene Estados Unidos, porque iban a ver a gente que está en distintos lugares del mundo que la plata la prestan y después se devuelve. Entonces podían operar en cualquier lado. Bueno, pero es un sistema financiero eso. Este es electrónico, satélite, pim, pum, pan, todo, pero te ponen puerta a puerta un paquete de guita que no sabe de dónde viene y toman decisiones. Y que las toman las decisiones. Y si no, vamos a ver a futuro, este es el segundo cordón frutihortícola y la disputa va a ser alimentos versus construcción de country. Está ahí, ya le están aumentando los alquileres para que se vayan los productores. No te matan, no es como en la época de la forestal, no te persiguen, no te secuestran, no sé, pero se arma una cosa como la balanza comercial. Es más lo que sale que lo que entra, entonces es más lo que sale alquilar la tierra que lo que te entra por la venta, por lo que se vende en forma final y lo que, digamos, cobra el que produce. Entonces me parece que en el tema Estado, por eso yo lo pongo muy fuerte, no el tema Estado como estudio. El tema Estado es una herramienta, y es una herramienta reguladora entre lo justo y lo injusto, que tiene que jugar ahí. Y para jugar ahí tiene que tener especialidad, porque si te reparto a vos porque sos de la segunda, a vos te toca el ministerio de tal porque sos de la cuarta, al otro porque es de la tercera, le toca siempre áreas importantes, digamos, ¿no? Pero si es así, el tema es que hoy no tenemos especialidad. Entonces vos decís, querés saber de cuestiones ambientales, y no hay especialidad, porque el contaminador pagador le conviene pagar más la multa y seguir contaminando. ¿Está? Sale más barato pagar la multa que adecuar una empresa a los estándares ambientales que se requieren en estos tiempos. Entonces digo, todo eso para mí no se puede resolver si no es con más participación de la comunidad, de la sociedad, el nombre que se le quiera poner. Yo creo que ahí tiene que haber una nueva relación Estado-sociedad. Yo no lo dejaría pasar este punto del antes y el después del 2 de abril en temas municipales. Bien, ¿por qué tienen que para ir cerrando, por qué tienen que ir votar al Frente Podemos en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero porque nosotros estamos personalizando, porque hay toda una trayectoria y hay un compromiso popular. Ese es un aspecto. Son muchos años de estar gravitando en la política, en la conflictividad, en las coyunturas. Y lo otro porque decimos que así como con la libertad que votó el ciudadano, a nosotros nos ubicó donde nos ubicó, con la misma libertad puede cambiar, y nosotros estamos planteando de que somos una alternativa para construir una agenda de prioridades que no son como las que estamos viendo en todo este tiempo. Así como si fuera un sueltito, ese subtítulo que va puesto en un costadito de hoja. ¿Alguna vez vino Lula? ¿Alguna vez Di Gennaro pintó para presidente? Dejaron pasar, seguramente motivos debe haber habido, contame a modo de anécdota antes de despedirte, ¿por qué no? Bueno, Lula tiene mucho aprecio por Víctor, porque cuando él era candidato, Víctor fue a acompañarlo. Y ha venido Lula, Marco Aurelio, cada vez que han venido acá a reunirse con la presidenta, siempre ha habido una reunión anterior de Lula, inclusive en una tuve la oportunidad de estar acompañándolo a Víctor, y él fue el que nos impulsó a armar el partido. Él dijo siempre, este va a ser el futuro presidente de los argentinos. Lula le levantó la mano en un acto en San Pablo. Pero bueno, acá nosotros siempre quisimos, no sé si porque somos muy generosos, digamos, pero no me parece mal, siempre quisimos, digamos, ir construyendo, tomando algunos tiempos. No veíamos que el tiempo para ser candidato de Víctor de Gennaro era el anterior, porque con Wiener nos sentíamos muy bien. Es más, apostábamos que sea nuestro candidato a presidente para el 2015,
Pero lo más probable es que en el 2015 vamos a tener candidato a presidente. Víctor hoy es diputado nacional, está trabajando mucho en el armado del partido a nivel nacional, él va a ser el presidente del partido. Y bueno, nosotros jugamos con esto de que somos peronistas por convicción, y frentistas de vocación, con lo cual creo que está avenido en este momento, ya sin Wiener, sin esto, sin aquello, está avenido a jugar un rol protagónico en los próximos años, y seguramente va a ser nuestro candidato. Bien, decime el número de la lista. 1703. Bien, Fito Aguirre, gracias por pasar con nosotros, gracias acá por pasar por No es lo que parece. Linda, larga y linda nota con un más de un título. Con ese número de lista podés votar el 27 al Frente Popular Democrático y Social Podemos, que te reitero, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete y Vilma Ripoll son los candidatos a nivel nacional. Adolfo Fito Aguirre es el candidato a primer diputado por la Plata, que es sección única, por la sección octava, y Ana Rusconi es la candidata en primer lugar a concejal. Lo mejor, y gracias por pasar por acá. No, gracias a vos y a todo el equipo.